Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, lunes 21 horas en la televisión pública. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Total, Argentina. Olvídate. Ayer tuvimos un domingo también muy tranquilo. Sí, ¿por qué hoy iba a haber novedades de este tipo? Claro, ya lo conocen, por supuesto. Hoy, cerca de las 4 de la tarde, se conoció la renuncia de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio. 4 en punto, te diría. Sí, 4:12 tuiteó, con lo cual esto fue hace horas nada más. Y también se conoció que ese hombre que está ahí atrás de Caruso, Guillermo Hang, es el nuevo secretario de Comercio. ¿Quién es? ¿No? Es la gran pregunta. Bueno, sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Y qué implicancias tiene política y económicamente esta decisión? Porque la renuncia de Feletti vino acompañada de una carta. Vino acompañada de una carta extensa, interesante, en la que por supuesto se agradece la oportunidad, en la que se remarcan los principales programas que llevó adelante la Secretaría de Comercio durante el tiempo que él la encabezó, pero que tiene un párrafo muy particular que queríamos remarcar para iniciar hoy Desiguales, que dice: la situación actual exige el desarrollo de nuevos instrumentos, remarcamos nuevos instrumentos, principalmente en relación con la necesidad de desacoplar el precio de los alimentos a nivel mundial de aquel que pagamos las argentinas y los argentinos. Ni más ni menos, Pablo, que de lo que hablamos ayer al comienzo y durante Desiguales, ¿no? Esa etapa de The Economist con las espigas de trigo con calaveras, hablando de la posibilidad de hambruna en algunas partes del mundo, de el aumento del precio de los alimentos. Y vuelvo a esto: nuevos instrumentos. ¿Cuáles? Sí, efectivamente. Quiero decirles que ya está en el living de Desiguales el economista Emanuel Álvarez Agis, que es, director de la consultora Peporcu, que ha tenido responsabilidades en otro momento del Ministerio de Economía, y vamos a charlar con él sobre todo esto. Pero claro, ayer teníamos una charla muy concreta sobre estos temas. A mí me gustaría que despejemos un poco algunas intrigas palaciegas, esas que siempre enamoran, respecto de los títulos, respecto de los zócalos, etc. Acá se están discutiendo ideas y eso es lo interesante. Se están discutiendo instrumentos de política económica. Ahora alrededor del tema retenciones, que también vamos a abordarlo, pero en realidad instrumentos para tratar de garantizar a un país productor de alimentos que efectivamente su población los tenga a un precio accesible. Y no solamente eso es lo que se está discutiendo. Se está discutiendo también cómo, porque el propio presidente Alberto Fernández reconoce que las retenciones son un instrumento eficaz para ese desacople, pero lo que aparece ahí es la necesidad de un gobierno de construir poder político tal que, aún no teniendo el acompañamiento del Congreso Nacional, logre efectivamente llevar adelante algo que lo va a llegar con expectativas, o que le permitirá llegar con expectativas, o no, si no lo logra, a las elecciones de 2023. Esto es lo que está en discusión, e incluso está en discusión hacia adentro del propio frente de gobierno. Eso es lo que expresa, por otra parte, el propio Roberto Feletti, que en un momento dice, bueno, las políticas, y tiene razón, las políticas del Ministerio de Economía tienen que estar alineadas en todos sus funcionarios. En lo que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en estas cuestiones, en los instrumentos que efectivamente se están empleando, me tengo que correr, y tiene razón en hacer eso. Veremos ahora cómo se desarrollan o si hay alguna novedad en términos de instrumentación política para hacerlo. Pero esta es la discusión y volvemos a insistir aquí en Desiguales. No está todo muy arriba de la mesa y eso no deja de representar una enorme oportunidad. Acá no hay nada escondido, está muy arriba de la mesa cuáles son las diferencias, los matices, y que del otro lado, y también va a ser parte del programa de hoy, del otro lado desembosadamente dicen: vamos a ir por la reforma previsional, vamos a ir por la reforma laboral, vamos a la privatización de las empresas del Estado. En algún momento, hasta para cautivar emocionalmente, dice: hay que entrar con ametralladora si es que efectivamente hay resistencias. Hoy también se volvió a cargar sobre el tema sindical, sobre la resistencia sindical. Y no en 100 días, en 100 horas, ¿no? Hace un ratito Pablo Moyano dijo, bueno, si en 100 horas van a avanzar con la reforma laboral, en la hora 101 nosotros vamos a estar en la calle. Bueno, esto es lo que se está discutiendo y vamos a tratar de aprovecharlo en Desiguales, insisto, con Emanuel Álvarez Agis aquí en el living y con nuestras compañeras Jimé Fuertes y Can Devoto, para tratar de sacar lo mejor de otro día realmente de mucha intensidad política en la Argentina. Yo, como siempre, tengo más preguntas que respuestas, así que si les parece, comenzamos. Dale. El programa de hoy, vamos a la mesa Desiguales, programa libre de humo, y como anticipaba Caruso, Jimena y Candelaria dando respuestas que estamos todos deseando. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Argentina, no lo entenderías. O sí. O sí. O no. O el gran estoy aburrido, estaba. Sí. Muy para memes, día para memes. Día de memes. ¿Quién arranca?
Si quieren, les empiezo contando que hoy, recordemos que también habló Alberto Fernández. A la mañana. A la mañana volvió a hablar al presidente, volvió a hablar de retenciones. Se remitió a la entrevista que había dado el viernes, que generó tantos títulos, tanta confusión, tantas peleas entre nosotros. Para mí no hubo confusión, ¿eh? Para mí no hubo confusión. Para mí el presidente una y otra vez, puedes estar de acuerdo o no, pero el presidente sigue ratificando la idea de que el instrumento es válido, que el instrumento es eficaz, pero tenés un problema de obstaculización política por parte de la oposición en el Congreso. La discusión para mí, Jime Candeluli, para mí la discusión es ¿qué haces frente a eso? Y eso es lo que se le discute. ¿Cómo construís poder político para poder enfrentar eso, que es una realidad? La oposición está destinada y decidida, más que destinada, decidida, a obstaculizar cualquier iniciativa. Pero igual por ahora el proyecto de aumento de retenciones no está y los puntitos que podrían subir, que era lo que charlamos ayer, tampoco los subieron. Entonces, digo, en ese sentido, digo, las declaraciones confusas, porque vos podés declarar algo, pero también sos el presidente, entonces si lo declarás y se espera una acción sobre eso, me parece. Bueno, sí, sobre por todo supuesto, porque mencionó al Congreso y mencionó a las dos cámaras, Sí. en particular todo proyecto que tenga que ver con lo impositivo entra por diputados, que es la más difícil, donde el oficialismo no tiene número propio, siendo que en el Senado sí tiene número propio. Pero también es una forma de decir, bueno, ustedes que tanto me critican y que tanto reclaman por esta herramienta, construyan el poder que garantice que yo la pueda llevar adelante. También les está diciendo a los otros dos dirigentes del Frente de Todos, háganse cargo de esta situación porque tiene que pasar sí o sí por el Congreso, no hay forma. Yo no escuché eso, pero está bien, Bueno. son interpretaciones válidas Sí, dentro de un estamos- momento donde esto está en discusión. Y podría Yo ser no una escucho forma al hasta de presidente unificar, eso. podría ser, ¿no? Porque si ellos generan ese poder y esa unificación desde el Congreso, bueno, estarían de acuerdo entonces y se avanzaría con las Pero retenciones. estamos de acuerdo en que va más allá del instrumento de retenciones, que acá lo que se está discutiendo es otra cosa, es el cómo en función de, bueno, pero este de es una el escena cómo. para la que el gobierno diagnostica que no tiene correlación de fuerza para avanzar en ese sentido. Pero lo que yo interpreto, Sí. digo, porque ya es la segunda vez que dice lo mismo en 3 días, digo, algo nos está diciendo el presidente en todo caso. Está diciendo cuál es la relación de fuerzas, pero esa relación de fuerzas no es estática, no es una foto, es movible y sobre todo el contexto internacional que ustedes lo explicaron ayer bien con lo de The Economist. Y aparte que cuando Alberto fue a Europa, allá también le dijeron, porque se vive mucho más fuerte la situación de la guerra, que se venía el tsunami con respecto a la cuestión alimenticia mundial. Él lo escuchó de primera mano de los Sí. dirigentes en Europa, o sea que lo sabe. Y sabe que acá en Argentina se nos da esta situación de que somos un país productor de alimentos, en una situación donde los productores de alimentos tienen mucho poder. Entonces lo dejan de mano atada al presidente, es lo que está diciendo, se viene el tsunami y yo tengo las manos Qué atadas. linda la discusión sobre el poder, otra vez, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Dónde está el poder en nuestras democracias en desarrollo? A ver, todo eso igual, digo, es discusión política si se quiere, pero en los hechos hoy cualquier argentino o argentina que prendió la radio, que abrió Twitter o que escuchó la televisión, que vio. Bueno, renuncia a Feletti. ¿Qué significa esto? Que se pelea con el presidente y que le dice, mira, hacete cargo de tu ministro de Economía, yo sus políticas no las acompaño más. Que por el contrario le dice, mira, banco lo que estás haciendo, pero no me quiero hacer cargo, armen el equipo que quieren armar. Algo que también en un momento se discutió, ¿no? Esto de cuotear ministerios. Una patita de cada uno dentro de cada lugar. Bueno, por ahí no funciona. Claro. Digo, perdón, el Sí. macrismo, sabemos que durante los 4 años de Juntos por el Cambio no lo hizo. No. El macrismo no cuoteó ministerios, el macrismo no dividió cargos. El macrismo dijo, somos una alianza, perfecto. Macri es el En un momento presidente, sí, es el En un pro. momento había una crítica sobre distintas cabezas dentro del pensamiento del No del este plan nivel. económico. No. Pero de todas maneras son situaciones muy distintas, porque yo creo que no había ninguna duda, en todo caso, cuál era el modelo económico en aquel momento. ¿Ustedes creen que hay que leer algo más de lo que efectivamente está expresado en la carta de Feletti? Para mí está todo No sé si leer, muy pero sí lo de los transparente. efectos que decía Luli, como bueno, esta incertidumbre que se genera de que es lunes y de repente renuncia Feletti, que era alguien Sí. que venía hablando justamente de las Perdón, y que el diferencias, día viernes se marcando anunció eso. que su secretaría pasaba al Ministerio de Economía Sí. para que estén alineados con las políticas. Claro, y duró un día. Entonces, digo, para la gente, pero también para la gente en un sentido amplio, genera una incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Porque era alguien que se enfrentaba en términos de, bueno, queremos retenciones, queremos un control de precios más Intervencionista. intervencionista. Entonces, eso llega. Y eso es la economía también, A ver, son las Cande, personas. ¿vos qué diferencias en términos de política económica estás viendo y que quedan ahora más expresadas todavía? Para mí hay 2 puntos clave para justamente los precios, que es las retenciones como herramienta de desacople de
precios, o sea, desacoplar ese precio internacional y que no afecte el precio interno, que es la discusión que estamos teniendo mundialmente. Y, por otro lado, el control de precios como una herramienta de control de la inflación. Cuando Guzmán tiene una visión más de mediano plazo, de unir el mediano y el largo plazo y hablar justamente de un sendero de desaceleración de la inflación más largo, ¿no? Pero también más estable. Ahí están bien marcadas en la placa en pantalla. Retenciones versus nuevas herramientas. Eso serían un primer conjunto de diferencias. ¿Y cuáles son las nuevas herramientas? Y Guzmán lo que viene hablando es de este proyecto de renta extraordinaria, entonces grabar esa renta extraordinaria que tendrían estos sectores a través de otro impuesto y no necesariamente de los derechos de exportación. Proyecto que no conocemos. Pero perdón, No, lo están trabajando. Lo que dice Guzmán es que están trabajando en eso. La renta extraordinaria yo entiendo que trae justicia, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo baja los precios la renta extraordinaria? Bueno, el proyecto de Guzmán, que es así desde que asumió, es generar un sendero de estabilización de la macroeconomía y que eso genere un camino de reducción de la inflación. No es un proyecto de metas porque mejora las expectativas y porque en la Argentina los programas de shocks, de decir, bueno, el plan austral, la convertibilidad, no salieron bien. Ninguno de los dos proyectos salió bien para controlar la inflación, terminaron los dos en estallidos. Entonces es hablar de un sendero que es más lento, pero que es reducir de a poco la inflación. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, tenés un contexto internacional mucho más adverso donde te pega la inflación en alimentos. Entonces hay que ver qué herramienta se genera para desacoplar esa realidad. Ahí aparecieron cupo de exportación y también aparece el tema del fideicomiso del trigo. El presidente dijo, bueno, es un tema de los privados que no terminan de querer o de ponerse de acuerdo. O cierre de exportación a lo India, ¿o no? Sí, igual el caso de la India es particular porque India, lo decíamos ayer, es el segundo productor, pero siempre tuvo un tema de cuotas porque la mayoría se consume dentro del país, entonces priorizó eso. La Argentina produce mucho más de lo que consume en trigo, entonces no sé si tendría tanto sentido prohibir la exportación hoy en día. Claro, somos pero un sí que se apropie. Chiquito. O sea, en comparación. A lo que producimos, interno, sí. Acá lo que se dice es que creo que nuestro invitado sostiene esto, que hay suficiente como para exportar y recaudar dólares y al mismo tiempo abastecer a nosotros. Abastecer a un precio accesible a quienes residimos en la Argentina. Hoy voy a contar una infidencia. En la charla de preproducción al mediodía, nuestro compañero Juancho Agosto plantea un panorama, ¿no? De bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Digo más o menos quería hacer el gran acuerdo nacional del que habló la vicepresidenta en una charla de producción. Sí. Digo, se está pidiendo, y esto es muy similar a lo que decía el otro día acá también el titular de Singenta, que se me fue el nombre en este momento, Aracre, gracias, Antonio Aracre, que decía, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, ganar un poquito menos, entender cuál es la situación global. Estamos pidiéndole peras al olmo, digo, y no es esto por criticar a los empresarios. ¿A quién no se va a sentar en una mesa y te va a decir quiero ganar menos? Nadie. No, pero hay ciertos riesgos y en eso estoy segura que Manuel va a desarrollarlo mejor que yo, pero hay ciertos riesgos también en un régimen de inflación que ya hay proyecciones entre el 60 al 70%, no es lo mismo hablar de eso que hablar del 40% anual. Claro. Bien. Yo no dije eso, me dice el productor. No tenés derecho a replicar al aire. Así que si yo digo que lo dijiste, lo dijiste. Básicamente, bueno, acá soy la jefa. Y en términos políticos, Jime, yo sigo insistiendo, a veces se siguen abriendo oportunidades para que de alguna manera haya un mensaje político a partir de ahora. Ya hay un nuevo secretario de Comercio Interior, Guillermo Hahn, muy cercano a Martín Guzmán. Políticamente, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Políticamente se puede sí leer que en esta pequeña batallita ganó la línea Alberto en el sentido de que se volvió a fortalecer a Guzmán. A Guzmán lo viene limando desde que asumió. Vieron que por momentos nos olvidamos que hay un montón de sectores que piden que no sea más el ministro. Alberto lo que hizo fue fortalecerlo y confiar en su fórmula para ir bajando la inflación de manera gradual. Ahora, este gradualismo que lleva varios meses para que se vaya desacelerando, tranquilizando en palabras del mismo, choca con esta pared del contexto internacional de suba de los precios. Muy difícil. Sí. Entonces, ¿cómo va a haber gradualismo para ir bajando si del otro lado están diciendo que va a haber desabastecimiento, pero escenario planetario terrible? Volviendo a quién es Guillermo Hahn, ¿no? Que fue la gran pregunta. De hecho, mucha gente arrancó a googlearlo cuando se dijo el nombre. Decían, es el número Yo uno creo que de hay Techín. una sola foto de él que es esa y después la otra que se sacó con... No, pero digo, cuando uno pone el nombre en internet, lo primero que aparece es quién es su tío, que es un alto directivo de Techín, y fue como un rumor que empezó a circular. No, claramente no, pero no se hablaba de él. lado. No, pero digo, ¿quién es en cuanto a
con quién trabajó, porque entiendo que fue asesor de Fernando Vallejos, por ejemplo. Sí, que trabajó en la Secretaría de Comercio cuando estaba Moreno. No digo que sea un leal a Moreno, pero digo, ya tiene gestión Conoce el kirchnerista. Estado, exactamente, conoce el Estado desde adentro, conoce el MECON, el Ministerio de Economía, y es un hombre de la Universidad de La Plata, compañero de Guzmán. De Cursaron la juntos. ¿Eran compañeros? Eran compañeros y es un estructuralista, digamos. Es una escuela similar a la de Guzmán en términos económicos. También Confianza absoluta entre ellos dos. Sí. Una vez intenté preguntarle a Can Devoto qué era el estructuralismo en términos económicos y creo que el programa se extendió 1 hora más. No lo Pero, hagas. no lo voy a hacer ahora. No lo hagas. Bueno, pero buscando coincidencias, ¿qué fue el año pasado que Cristina hablaba de Diamant? Es verdad. Hay algo de coincidencias ¿Qué es ahí, Diamant? Diamant es el economista Marcelo Diamant, que habla justamente de esta estructura económica desequilibrada y de ahí decimos economistas De la estructuralistas. restricción externa, esto que estamos Y del hablando todos los péndulo días. de la Argentina, que vamos y venimos. Voy a hacer una aseveración un poco arriesgada. En términos de técnica de instrumentos económicos, para eso está nuestro entrevistado, ahora vamos, seguramente dialogará intensamente con Can Devoto. Pero yo digo, en términos políticos, tampoco se puede esperar que haya cierto equilibrio, que vos no estés alimentando todo el tiempo la idea de empresarios de que la semana que viene por ahí el ministro de Economía es uno, es otro, o que el secretario de Comercio Interior le conteste a través de redes sociales al ministro de Economía sobre una política en puntual. Por eso es que digo, a mí me parece lógico lo que hoy ocurrió, si es que efectivamente el secretario de Comercio Interior no estaba de acuerdo con los lineamientos más generales del Ministerio de Economía o sobre esa nueva instrumentalidad económica. La verdad que ahí no me sorprende. Entiendo que tiene un impacto político muy fuerte, que hay que ver qué ocurre. Bueno, ahora el escenario tiene que ver con el tema tarifas, pero me parece que tampoco es muy saludable en términos de las expectativas económicas que todo el tiempo se esté a la espera de que un funcionario de rango inferior le conteste a los ministros No, claro. o al propio presidente. No, claro. No, eso Es se ordenó. ordenador, quizás. Sí, esto también, eso ¿eh? se ordenó. Sí, efectivamente. Eso pasó. Eso es Bien. lo que pasó hoy. Esto de dejar de cuotear. Sí. Sí, también se unifica un poco la responsabilidad, ¿no? Porque digo, si se alcanza finalmente un sendero de reducción de la inflación, perfecto, pero si no se alcanza, también la responsabilidad es más del Ministerio de Economía. De esta receta. Bueno, nos vamos a ir al living, al encuentro de Manuel Álvarez Agis, Camine. pero antes, o a modo de presentación, Yo había arrancado. vamos a compartir, así somos, cuando uno arranca el otro frena. Vamos a compartir un informe de las definiciones que quizá puedan estar girando alrededor del instrumento retenciones, pero tienen que ver con una mirada más general de la política económica para darle pelea al que, diagnosticado por todos y todas, es el principal problema: cómo hacer para frenar los precios de los alimentos. Dale. Este secretario planteó en las reuniones del equipo económico la necesidad de suba de retenciones de derecho a exportación sobre trigo, maíz y girasol, y lo sostengo. En su momento, cada funcionario dijo lo que dijo. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar. Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, ¿lo voy a perder? Sí, y claro, si tengo toda la oposición haciendo tractorazo. Tiene la preocupación del presidente por el precio de los alimentos, pero vuelvo a repetirlo. No va a haber aumento de retenciones ni envío de ley al Congreso. Acá pueden ganar todos. Ahora, si te topás con patronales agropecuarias, que lo único que quiere es ganar al margen de lo que pasa en la mesa de los argentinos y argentinas, bueno, estás en ese escenario. Eso es una tensión muy grande y la tenemos y la vivimos. Necesito una ley para cambiar eso. Y yo tengo una oposición que claramente dice que no quiere sacar esa ley. Bueno, pero podrías hacerlo por DNU. No puedo hacerlo por DNU. Guzmán me dijo, si el cristianismo llega a presentar un proyecto de suba de retenciones, yo le voy a pedir permiso al presidente para apoyarlo. Me encantaría que nos pudiéramos dar un debate con la oposición sobre qué hacemos. Yo no quiero parar de lado a la gente. Si ustedes no quieren retenciones para desacoplar precios, ¿qué me proponen? Emanuel, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. A Desiguales. Bueno, más allá de ese bloque, hablemos sin saber, que atestiguaste recién. Después de que te enteraste de la decisión de Roberto Feletti, ¿cuál fue tu primera reflexión? No en términos de la propia interna de los nombres propios, sino de lo que se está discutiendo en materia de política económica. No quiero desilusionarlos, digamos, que tenemos el mismo problema que antes que Roberto renunciara. Digamos, creo que en Argentina, digamos, la discusión política nos hace confundir dos cosas que en economía te diría incluso que se tratan en dos materias distintas. El nivel de precios y el rol de la Secretaría de Comercio como
una parte del Estado que tiene que regular situaciones de abuso, de posición dominante, de monopolios, de oligopolios, y la inflación. Son dos cosas distintas, digamos. Cuando vos tenés un mercado concentrado, lo que tenés es un nivel de precios muy alto respecto a un mercado que hipotéticamente podría ser un mercado de más competencia. Ahí tiene que operar el secretario de Comercio o tiene que operar directamente el Estado-Nación, digamos, ejemplo. Vos tenés monopolios naturales como la luz, bueno, ahí hay un esquema regulado, digamos, ad hoc. Ahora, cuando vos tenés inflación, vos podés tener inflación en un país con, digamos, mucha concentración económica o podés tener un país con mucha inflación con baja concentración económica. De hecho, el mundo hoy vive su peor inflación en los últimos, te diría, 40 años, y no es porque hace 2 meses aumentó dramáticamente la concentración a escala planetaria. Digamos, entonces me parece que a veces en Argentina decimos, bueno, el problema de la inflación es el secretario de Comercio que no controla, lo cual está bien para el hablemos sin saber, la gente poco informada, ¿no? La gente que es ingeniera atómica pero no sabe economía, no estoy diciendo que... Pero el propio Feletti ya había dicho que no alcanzaban con las políticas de la Tiene razón, lo que pasa es que en esta situación los dos problemas se tocan en qué punto. En el punto en que si vos tenés un problema que, básicamente por una situación muy desafortunada, que es una guerra, los precios de los alimentos suben, eso no solo te genera un problema de hambre, como estamos discutiendo hoy en el mundo, sino que además la discusión que va a generar ese problema te pasa a retroalimentar la inflación. Entonces son dos problemas distintos. De hecho, tal vez el problema de los alimentos es un problema más de, no sé, del ministro de Agricultura, no del secretario de Comercio. Pero en una Argentina que viene con una inflación muy alta, los dos problemas tienen un punto de conexión. Entonces, cuando el presidente habla de desacoplar, yo diría, de hecho, digamos, desenganchar. O sea, que el problema de los alimentos, que ya es un problema en sí mismo, porque Argentina podría tener 0 de inflación, y si a vos se te duplica el precio del trigo, tenés un despelote bárbaro, por más que tengas 0 inflación. Claro. Porque el pan, los fideos, las galletitas van a subir de precio. Entonces lo que tenemos que hacer es desenganchar los dos problemas. No permitir que haya una suba de alimentos que ponga en riesgo la seguridad alimentaria del país. Y además que si eso pasa, eso no lo tratemos de arreglar aumentando la inflación, que es probablemente el resultado más probable en este contexto. ¿Puedes sacarnos una duda? Ayer vi un economista de FADA y nos decía, pero además esto está replicado bastante, nos decía que en realidad las retenciones como instrumento para desacoplar precios no funciona, porque el componente en los productos como el pan o como los fideos en realidad es insignificante, entre el 10 y el 20%. Argentina es un país muy raro, digamos. Argentina es el país donde el pan no tiene nada que ver con el trigo, las galletitas dulces no tienen nada que ver con el azúcar y en cualquier momento las gaseosas no tienen nada que ver con el agua. Digamos, cuando vos tenés un sector que usa un insumo que es un commodity, como es el trigo, todos miran el precio de referencia de ese commodity para entender qué precio fijar. Pasa en el aceite, pasa en el pan, pasa en los fideos, pasa incluso en las galletitas, que ya cada vez son más un commodity. Entonces, la verdad que acá te diría que la carga de la prueba está del otro lado. A mí me tienen que hacer un estudio muy grande, gigantesco, y me tienen que dar años de evidencia de que el trigo no tiene que ver con el precio del pan. Bien. Es medio como discutir la importancia del agua en la navegación. O sea, no es así, no es así en el aceite, no es así de vuelta en la harina, no es así en el pan. Tiene mucho que ver. Ahora, ¿vos creés que es una herramienta que hoy subirla, más allá de que no está dada la situación en los diputados, olvidémonos de la parte política, en la parte económica, ¿es una herramienta que hoy serviría? Absolutamente, pero creo que hay un problema que Argentina, digamos, no vivió en el pasado reciente seguro, que es que las retenciones obviamente no pueden ser del 100%. Y el aumento del precio internacional es de una magnitud pocas veces vista. Vos pensás que hace un año estábamos con un trigo de $250, la tonelada hoy vale 450. O sea que incluso la máxima alícuota de retención podría no darte el resultado esperado, que es terminar de desenganchar de verdad el precio local de este aumento del precio internacional. Ahora, prohibir el debate ese o decir que no se puede discutir... ¿Eso crees que es consecuencia de la 125? Digo, ¿el monstruo alrededor de la palabra retención? Yo creo que es consecuencia de la grieta y creo además que la grieta no es un problema específico de Argentina. Mira, hace muy poquito lo vimos. La grieta mató gente porque la discusión de la pandemia se politizó y hubo gente que dijo, yo estoy en contra de la vacuna. ¿Por qué? Porque voto a fulano. Digo, en Estados Unidos fue claro, ¿no? Vos tenías los estados demócratas con mucha tasa de vacunación, baja tasa de mortalidad, y los estados republicanos con lo inverso. Yo creo que hoy la grieta nos puede generar hambre, porque me parece que decir
yo estoy en contra de las retenciones, en cualquier momento, tiempo y lugar, para cualquier precio internacional. Bueno, digamos, en Argentina nos pasamos mucho tiempo discutiendo dos cuestiones que para mí son francamente ridículas. En un extremo de la grieta están los que dicen hay que eliminar todos los impuestos. No conozco un país que no tenga impuestos. Digamos, no conozco un país que... Y del otro lado están los que dicen hay que gastar todo lo que sea necesario gastar hasta eliminar la pobreza. Bueno, son dos espantapájaros, digamos. A mí me interesa discutir en el marco de una racionalidad donde hoy tenés 30 países ya productores de trigo que tomaron medidas de restricción de todo tipo y color. Recién hablaban de India, pero tenés 30 países. Y el G7, los países más productores de alimentos. Claro, y esa es la paradoja, porque yo escucho que dicen, pero el G7 está recomendando no tomar ninguna medida y le está pidiendo a los países que justamente que exporten el trigo. Claro, porque el G7 no produce trigo. Entonces, los países poderosos del mundo que no producen alimentos, que producen en general bienes industriales, le dicen a los productores de commodities, che, exportame y barato. Bueno, está bien, cada uno defiende sus intereses. Yo creo que si Argentina, como productor de trigo, no puede hacer una diferencia cuando tiene un problema que de vuelta es una guerra. No es un problema de una facción política, un reclamo sectorial, es una guerra. Si en esa guerra producir trigo es lo mismo que producir tornillos, bueno, nos tapó el agua. Digamos. ¿Cande? Sí, mi duda en relación a lo que decías de retenciones, que no se pueden subir el 100%, obviamente, ¿ves a las retenciones como una condición necesaria en este contexto? Y en ese sentido, ¿sería suficiente o habría que acompañarla también con alguna otra política? Mira, no quiero tecnificar, digamos, ir mucho al tecnicismo del argumento. Mi punto es bien sencillo. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Hoy está en duda la alimentación de 7.000 millones de personas. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, muy básico, y que es lo que se hace en cualquier guerra, es asegurar que tu población coma y se pueda calefaccionar. Eso es desde que el mundo es mundo. O sea, no es que cuando, digamos, no sé, en la Primera Guerra Mundial no había libre exportación de commodities, no había libre exportación de energía. Los países se garantizaban su abastecimiento interno y después el sobrante lo mandaban para afuera. Entonces me parece que Argentina lo primero que tiene que hacer es preguntarse cómo hacemos para que el pan, y mirá lo que voy a decir, suba 60% en el año, que puede llegar a ser la tasa de inflación. Ahora, que no suba 150%, porque si no tenés inflación, que ya es una tragedia, más hambre, que es una combinación que me parece que es la que estamos empezando a discutir. Entonces yo creo que lo más razonable es cuotificar la exportación de trigo. Es garantizarnos que primero abastecemos al mercado local, insisto, no con precio barato, no con precio subsidiado, con una evolución de precios que tenga que ver con el bolsillo de la gente. Que en Argentina, como tenemos un problema de inflación... ¿Cómo se hace eso, Emanuel, concretamente? ¿Qué decisiones tiene que tomar un todos gobierno? Los años Argentina decide cuánto trigo autoriza para exportar, cuánto aceite, cuánto maíz, cuánto girasol. Entonces, para mí el punto, digamos, importante, recién hablaban por el productor, pero bueno, lo vamos a traer de vuelta al productor. Que el Juancho productor, Agosto. Claro, que Juancho decía, che, sentémonos en una mesa, somos todos más o menos macanudos, nadie va a especular con la comida. No es especulación, es la más absoluta racionalidad económica. Si vos vendés tornillos, afuera los tornillos valen $300, en el mercado interno vas a pedir $300. No vas a vender adentro más barato que lo que puedes vender afuera. Porque aparte, lo que creo que no se entiende es que el mundo anualmente, para hacer números redondos, produce 800 millones de toneladas de trigo por año. Este año va a producir 400. Entonces, no hay. Entonces, te van a llevar todo el trigo que te puedan llevar. Y si pueden entrar a una panadería, llevarse las bolsas de harina y exportarlas, lo van a hacer. Porque el mundo va a pagar cualquier cosa por el trigo. Ahora acá la discusión, porque el diagnóstico, por lo menos en el gobierno, en todos sus matices, parece haber un acuerdo respecto al diagnóstico. El tema es el cómo. Y cómo discutís frente a sectores que, en virtud de su interés, se llevan puesto o se contrapone directamente con la capacidad de conseguir alimento a precio razonable por parte de la población. Acá la discusión parece ser cómo construís poder político para poder llevar adelante aquellas herramientas que, bueno, o el Congreso no te avala, o en última instancia tenés un sector del Poder Judicial que por más ley que aparezca, después te la clava si es que efectivamente toca intereses a los que responde. ¿De qué cuadro sos vos? Rosario Central.
Ok. Se te complicó. Te cambié que- Sí, me River o Boca. la puta madre. No, yo soy de Huracán, Esto así es que... un Tremendo, me cagaste el ejemplo. Es un canal federal. Bueno, el rival. Bueno, Juancho Bostos de Boca, el el productor rival de Boca. histórico de Rosario Central es Newell's. Sí. Newell's. Bueno, Newell's. suponete que vos estás parado acá Sí. con la camiseta de Rosario. Allá está la barra brava de Newell's. Todos, ¿eh? Son Sí. 300 tipos. Y allá está Tyson. ¿Para dónde arrancás? Para Tyson. Y por lo menos es uno, qué sé yo, aunque sea apuntale a la pera y fíjate qué pasa. De este lado está el campo que no quiere subir retenciones. Del otro lado hay 44 millones de argentinos que le va a subir el pan 150%. Yo vería si me tengo que pelear con el campo. No me parece que tengas otra opción. Pero de vuelta, no es porque yo soy anticampo, me parece que son la oligarquía, creo que son especuladores. Hubo una guerra. El productor de trigo no tiene la culpa de la guerra. El que come pan tampoco. Entonces lo que estamos discutiendo es eso. Por eso me parece que Ahora, yo entiendo la discusión de 2008, entiendo la discusión de 125. La 125 estaba pésimo, estaba mal la norma, estaba mal escrita, estaba mal calculada, estaba mal hecha la cuenta, estaba mal. Entonces entiendo esa discusión, entiendo el lío que se armó y entiendo que cuando el lío se politizó dejamos de discutir la fórmula y empezamos a discutir otra cosa. Pero acá hubo una guerra. No tiene la culpa nadie, no es que Lustó hizo mal la cuenta, es una guerra. O sea, hay que poner retenciones y pelearse con el campo. Para Con mí un- hay que con la administrar el oligarquía comercio exterior de el producto que se está viendo afectado porque los que entraron en guerra son productores de commodities. ahora, Emanuel, vos hablas con empresarios, hablas con personas, digo, ajenas al poder político. Si se quiere otro tipo de poder. ¿Le planteas esto? ¿Qué te responden? En privado la mayor parte me dice tenés razón. ¿Y Enon? Bueno, en ON cada uno defiende sus intereses, de No, vuelta. que no lo vemos. A ver, si yo veo un productor de trigo diciendo, por favor, súbame las retenciones, lo mando al psiquiátrico. Está bien que cada uno defienda su interés. Y en democracia es sano y hay instituciones para que esos intereses se encuentren, discutan y definan. Es el Parlamento. Ahora, razonablemente, tal vez cambiemos, dice, mira, yo no voy a aprobar suba de retenciones porque por eso me votan. Claro. Bueno, ok. A mí me da la sensación de que para peor, en un país que viene con 50 puntos de inflación, explicar que podemos tener 60 o 70 por la guerra, además, es un desafío. Es un desafío porque vos venís mal. No es que venís con cero inflación, hay una guerra y pasás a tener 10. En Brasil, todo el mundo entiende que es la guerra. En Colombia, todo el mundo entiende que es la Sí, en guerra. Estados Unidos mismo. En Chile, todo el mundo entiende que es la guerra. Me parece que en Argentina, además, venís con una trayectoria que, de vuelta, si este año tenemos 70 puntos de inflación, la guerra tiene la culpa de 20. 50 lo fabricamos acá. Mi impresión es que hay que dar la discusión y que creo que ninguno debería ponerle ideología a las herramientas. Me parece que eso es otra tragedia que nos genera la grieta. Pero eso ya ocurrió. Y el gobierno tiene que tomar decisiones en función de eso. Bueno, está bien, pero si el gobierno está para decir, che, está todo muy difícil, no se puede hacer nada, que pase el que sigue. De vuelta, fue una guerra. No es que le estás pidiendo al gobierno que, no sé, haga algo que no estaba en su plan electoral original o en su plan de gobierno. Toca gobernar esto como tocó. Imagínate si Alberto hubiese dicho, che, mira, hay una pandemia, pero yo la verdad que no puedo hacer nada. Que cada uno, sálvese quien pueda. Bueno, no, te tocó una situación insólita, tomaste medidas insólitas. Lo que yo creo que le pasa a Argentina es que como tuvimos la discusión de la 125 y en el gobierno estaban Alberto y Cristina, el campo razonablemente dice, che, es la Claro, misma, pero- ¿no? No es la pero misma. lo que se observa es que no es solamente, por eso quería salir un poco del tema de retenciones y otros instrumentos. Se trata del momento en que tocas intereses, es decir, se declara servicio esencial las telecomunicaciones y vos tenés un sector que efectivamente te dice no me importa. Y después de fondo tenés un sector del Poder Judicial que eso lo avala. Es decir, es la democracia directamente la que no está dando respuesta para políticas progresistas o redistributivas. Y me parece que no es un tema siquiera solo argentino, ¿no? A ver, ¿Cómo haces política económica en este contexto? depende Esta es la pregunta. depende qué intereses, porque yo siempre que me toca a veces explicar esto, digamos, la dinámica de la economía argentina en el exterior, siempre doy el mismo ejemplo. Cambiemos es un gobierno que arrancó su gobierno eliminando las retenciones y eliminando el cepo. Y lo terminó poniendo retenciones y poniendo el cepo. Quiere decir que al margen de las ganas que tengas, hay algo en el control de cambios y hay algo en las retenciones que parece tener que ver con la estabilidad de la economía argentina. Claro, pero eso va más a favor de mi argumento. Es decir, si vos sos del poder real y estás en el gobierno, Bueno, pero, en términos ideológicos nadie pero te va a llevar la insisto, contra. el paladín de la defensa de los intereses del sector agropecuario, que Sí. fue Cambiemos, Sí. cuya primera medida de gobierno fue bajar retenciones,
tuvo que terminar reimplementando las retenciones. Entonces digo, me parece que ahí hay otra cosa. Ahora, lo que decís sobre afectar intereses, yo estoy de acuerdo, pero insisto, me parece que a veces le pedimos a Alberto Fernández una cosa para la que Alberto Fernández no fue votado. No es el caso en el precio de los alimentos, pero sí creo que es el caso, por ejemplo, en el acuerdo con el fondo. A ver, yo cuando Cristina elige a Alberto Fernández, hice una caracterización política muy básica, como todo economista que de política medio que somos bastante básicos. Dije, y todo el mundo estaba muy preocupado porque en el exterior, por ejemplo, la pregunta que te hacían no es ¿qué piensa Alberto Fernández? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? Te decía ¿quién es Alberto Fernández? Yo lo que dije es, Alberto es una persona que está a la izquierda de Macri, pero a la derecha de Cristina. Cuando una parte del gobierno le dice a Alberto Fernández, no aprobemos el acuerdo con el fondo. Bueno, si lo fuiste a buscar a Alberto Fernández y después querés que se pelee con el fondo, está raro. A priori no parece ser Alberto la persona para dar esa discusión y correrse de ese borde. Ahora, a mí me parece que lo que se mezcla acá es un poco como Juancito y el Lobo. Digamos, el kirchnerismo tiene una historia con las retenciones. Y ahora justo nos toca discutir retenciones. Entonces el campo dice, porque sos kirchnerista. Yo digo, no, porque se duplicó el precio del trigo. O sea, si estuviera un liberal de presidente, estaría discutiendo lo mismo. Porque hoy a la mañana lo escuché a Larreta, y ¿sabes lo que dijo Larreta? Hay que buscar una manera que el precio del pan no refleje el precio internacional del trigo. Pero cuando se dé cuenta la derecha, lo van a putear igual que lo putean a Alberto Fernández. La repregunta a Larreta es, bueno, y eso es con retenciones, y te dice que no. Bueno, puede ser con un cupo. Yo no estoy casado con la herramienta, ¿eh? O sea, si Larreta dice, che, mirá, nosotros en el Parlamento no vamos a aprobar suba de retenciones. Pero estamos ok con que con que bajemos la cuota de exportación. Te quiero decir, para el balance de los productores de trigo es lo mismo. La van a seguir ganando, digamos. No. Es lo mismo que ponerle retenciones. Okay. Porque vos lo que le estás diciendo es, mirá, ibas a poder exportar 80 de cada 100 toneladas a 450 y ahora Larreta dice que vas a poder exportar 70. Vas a perder plata respecto a la situación original. Ya que lo mencionás, Horacio Rodríguez Larreta dio algunas definiciones de qué haría en esas primeras 100 horas de gobierno si fuera presidente, las compartimos. Claramente hay que replantear el sistema laboral. El mundo se ha modernizado, cambiaron las costumbres, gente que trabaja desde su casa, gente que trabaja a la hora que quiere, o sea, a la noche, gente que tiene horarios más flexibles. Y eso requiere cambiar la legislación. Hoy, así como estamos, no se genera trabajo. No hay laburo estable, privado, sueldos de buena calidad. No hay en la Argentina de hoy. El sistema impositivo tiene que promover el empleo. Hoy, para tomar un trabajador en la Argentina te cuesta una fortuna. No solamente eso, para que el equilibrio fiscal sea sostenido en el tiempo, hay que replantear el sistema jubilatorio. Bueno, se puede sumar a esto que aerolíneas, que YPF tiene que ser privada y que y la política de cielos abiertos que ya implementó el macrismo. Frente a esto, ¿qué observás, Emanuel? Lo que pasa es que me parece que hay una estrategia de no hacer doble clic en nada. Y eso es muy complicado porque, a ver, si me preguntás a mí, yo creo que hay que hacer una reforma previsional de carácter progresivo. O sea, creo que hay que mejorar la distribución del ingreso adentro del sector pasivo. Y para eso hay que hacer una reforma previsional y hay que afectar derechos y hay que afectar intereses. Creo que hay que hacer una reforma laboral. ¿Cuáles? Claro, el tema es cuáles, digamos, de vuelta. Pero por eso yo lo que digo es, te doy el ejemplo por ahí que es el más sensible de todos hoy en el mundo. La Corte Suprema del Reino Unido acaba de hacer una reforma laboral, en particular para los choferes de Uber. Le dio más derechos, no menos. Eso es una reforma laboral. Es legislar sobre lo que hoy hay un vacío. Entonces, mi punto es, si con reforma laboral decimos bajar impuestos al trabajo, porque eso genera más empleo, Argentina ya lo hizo en los 90, y alguien que está insospechado de kirchnerista, que es el ex viceministro de Economía de Macri, Sebastián Galliani, hizo el que para mí es el mejor estudio de análisis de esa política y lo que concluye es que fue un fracaso. Si la reforma previsional es, qué sé yo, bajar la mínima, que es algo que Cambiemos hizo dentro de la reforma previsional,
Bueno, me parece que la gente más bien está diciendo la mínima está muy baja, ¿no? Nadie está diciendo, che, bajemos la mínima que está muy alta. Entonces, a mí lo que me parece, de vuelta, le doy el beneficio de la duda, pero me gustaría que por lo menos se dijera en qué dirección hay que hacer esas reformas. Que YPF sea privada, me parece que bueno, Macri lo dijo varias veces, no es la misma dirección, pero más rápido. Bueno, entonces van a pasar las mismas desgracias más rápido. En economía, en eso no hay magia. O sea, no es que si vos ajustás un poquito, hay una recesión chiquitita, pero si ajustás un montón, hay una expansión. Si ajustás un montón, hay una recesión muy grande. No, ahí no hay mucha duda. Ahora, es muy particular, y lo mencionaba Pablo, vos también lo has dicho con Alejandro Berkovich, esto de, bueno, ya no hay caretas en esta campaña. Si se quiere, si podemos decir que ya comenzó la campaña 2023. Sangre, sudor y lágrimas, lo dijo Florencia Arieto, habló de Metra al entrar a la provincia de Buenos Aires. Digo, se habla concretamente de mucho sacrificio. ¿Crees que eso es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que le dicen las encuestas? A ver, yo lo que digo como economista es que sangre, sudor y lágrimas, digamos, tomo la metáfora, es horrible porque eso lo dijo alguien para ir a la guerra, pero supongamos, es algo que Argentina tiene por lo menos desde 2012, donde la economía se estancó, la inflación se aceleró, el empleo privado dejó de crecer y el Producto Bruto Interno dejó de crecer. Ahora, me parece que hay una diferencia entre decir sangre, sudor y lágrimas y decir voy a bajar la inflación en 4 años porque es lo más fácil. A mí un candidato que me dice los problemas de Argentina son complicados, voy a tardar mucho en resolverlos, me llama a escucharlo. El que me dice esto es fácil, lo arreglamos en 10 minutos. 5 minutos. Que me dice nos sentamos en una mesa y nos ponemos todos de acuerdo. Bueno, o sea, perdón de vuelta al productor. No veo que sea un problema de voluntad. Veo que es un problema complejo. Ahora, la verdad que si con sangre, sudor y lágrimas queremos decir, bueno, hay que hacer un flor de ajuste, hay que eliminar derechos provisionales, hay que eliminar derechos laborales, hay que echar empleados públicos, hay que abrir el comercio exterior, etcétera. Yo ya vi los resultados de esa política. Nunca funcionó en Argentina. Entonces, francamente, a mí me gustaría un espacio, digamos, opositor que haya verdaderamente hecho una autocrítica de lo que fue 2016-2019. Porque en 2016-2019, toda ley que mandó Macri al Parlamento, se la votaron. Todo el programa económico que Macri quiso implementar, lo implementó. Duplicó la inflación y tuvo 3 años de caída de 4 años de gobierno. Entonces, a mí lo que me gustaría decir es, miren, nos dimos cuenta que la reforma previsional que hicimos fue un desastre, que liberar el control de cambio fue un desastre, que la inflación era súper complicada de resolver, ahora tenemos este otro programa. La verdad no escucho eso y me preocupa mucho porque eso hace que el gobierno, que el oficialismo, se tenga que correr todo para el otro lado. Digamos, porque es una posición defensiva. Entonces me parece que evita discutir problemas como este que hablamos al principio. Jimé. Te quería aprovechar de paso también para ver cuál era tu mirada sobre otra de las discusiones adentro del oficialismo, que es el subsidio a las tarifas y todas las desavenencias que vino a traer hacia adentro de la gestión. Mirá, yo creo que pensar en subsidiar las tarifas, cuando Argentina salió de la convertibilidad, donde acordate que la jubilación mínima era 150 pesos, dólares. Y una factura chiquita, digamos, de luz, era 50 pesos. Entonces un jubilado, digamos, 1/3 de la jubilación se la llevaba la luz, 1/3 el gas y después no le quedaba ni para comprar comida. Por eso yo creo que los subsidios hasta 2006, 2007 fueron una política totalmente razonable. Y creo que hoy Argentina tendría que tener una política de subsidios para la población que está abajo de la línea de la pobreza. La clase media debería pagar lo que sale o un poco menos y la clase alta lo que sale. Eso quiere decir que de 15.000 millones de dólares que gastamos hoy en subsidios, hay 10.000 que, me incluyo, nos los dan a los ricos. Y eso está mal. Pero eso está mal no porque yo tengo una posición ortodoxa que digo hay que bajar los subsidios para achicar el déficit fiscal y que así baje la inflación. Está mal porque yo preferiría que esos 10.000 millones de dólares, no sé, te lo gastes en la tarjeta alimentar. No en subsidiarme la luz y el gas a mí, a un rico de Córdoba o a un rico de Salta, que es lo que ocurre actualmente. Claro que cuando tenés... El problema es que cuando tenés 50 puntos de inflación,
es como el problema, ¿viste? Cuando tenés a alguien que tiene fracturas múltiples, qué sé yo, y dice, no, el problema es que le falló el corazón. No, el problema es que estaba todo roto y terminó, digamos. Bueno, cuando tenés que subir tarifas en un contexto de 50% de inflación, es problemático. El problema son los 50 puntos de inflación. Digamos, me parece que no atacar eso como cuestión central nos lleva a que cada medida que tenés que tomar es un lío. Digamos, pasó hace poquito con los aumentos de las prepagas. 15 puntos aumento de prepaga. Vos decís, bueno, pero hay 60 puntos de inflación. Algo tiene que pasar. Entonces, el problema central es la inflación. Ahora, en ese contexto, regalar 10.000 millones de dólares a gente que no lo necesita, me incluyo, me parece que es una mala política, dice llanamente. Ayer escuchaba a Carlos Maslatón, forma parte de la plataforma de los libertarios, diciendo que ya está, que la Argentina ya hizo el esfuerzo que tenía que hacer, que ahora más es todo crecimiento, que se vienen 50, 60 años de éxito, que no lo estamos viendo. ¿Coincidís en algo? El mundo no sabe si va a entrar en la Tercera Guerra Mundial. A mí me cuesta proyectar la semana que viene. Lo dice aparte diciendo vamos a hacer gobierno en 2023, ¿no? Como que habría alguna posibilidad está bien, para eso. Digamos, 50, 60 años me parece que no, ningún economista que yo lea o que yo estudie, que yo le preste atención, está en condiciones de entender qué va a pasar de acá a 50, 60 años. Pero déjame quedarme con otra cosa un poquito menos ambiciosa que esa. No estamos seguros que Argentina tocó piso, pero por la sencilla razón de que, insisto, si el precio del pan se duplica, como parece que va a ocurrir, porque ya subió bastante y no hay nada que lo esté deteniendo, seguro que no tocamos piso, ¿no? O sea, si el precio del pan termina parecido a lo que es el precio internacional del trigo, vamos a extrañar hoy, ¿eh? O sea, dentro de 2 meses vamos a decir qué bien que estábamos hace 2 meses, cuando el pan valía la mitad de lo que vale ahora. Cande. Sí, en el mismo sentido, ¿no? Y pensando en el 2002, en el estancamiento, entonces vos ves, y lo pregunto como director de la consultora, ¿ves a 2021 más como un rebote y 2022 como un límite a ese rebote? No, yo sabes que ahí, yo en general soy de una concepción teórica que no concibe que la economía rebote, porque la mecánica física es muy divertida, pero no hay mecanismos que hacen que la economía rebote. Obviamente cuando uno ve la pandemia, uno dice, bueno, liberás las restricciones y todos empezamos a gastar lo que no podíamos gastar por una restricción sanitaria. Pero, ejemplo, si vos no le pagabas el sueldo al 3/4 parte de las compañías argentinas con el ATP, no dabas el IFE y sobre todo no vacunabas a la población, la economía no rebotaba. Obvio, pero esa recuperación la ves como el inicio de, bueno, no, primero, la ya no hay, digamos, poniéndole rebote a la metáfora de estamos en el mismo nivel que cuando nos caímos, ya no hay rebote, hoy hay crecimiento. Hoy, tanto el consumo como la producción ya están a niveles superiores a lo que fue la prepandemia. O sea, hoy ya estamos superando eso con distintas velocidades, con algunas cosas heterogéneas, pero lo estamos superando. La pregunta es, ¿qué posibilidades tiene Argentina de seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento? Por 2 dudas. Una, la inflación, que acelera muy rápido, con lo cual cuando la inflación acelera a estos niveles, el progresismo suele tener un problema enorme, me incluyo, que es que tu reflejo es decir subir los salarios. Pero a estos ritmos de inflación puede terminar siendo contraproducente. Y lo segundo es la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. Si Argentina sigue creciendo a estas tasas, nos vamos a comer todos los dólares que hay en el Banco Central. Entonces me parece que por eso es muy urgente ordenar la economía con este shock nuevo que trajo la guerra, que hablamos mucho de los alimentos, pero no hablamos que traer la energía que nos falta nos sale 4 veces más caro. Entonces ahí hay un efecto ambiguo. Y lo otro que urge es atacar de frente el fenómeno inflacionario. Emanuel, antes de pasar a un juego antigrieta que tenemos, para invitados especiales, hay que decirlo, una última pregunta. Te escuché decir antes, bueno, separar lo económico de lo político, y vos decís, bueno, yo como economista... ¿Dije separar lo económico de lo político? En algún momento dijiste como que era mucho más complicado lo político que lo... No, está bien, eso es que hay 2 frentes, pero yo separarlo ni loco. Bueno, por eso te preguntaba, además con la experiencia como funcionario, si te parece se puede ser hoy un analista económico responsable sin tener en cuenta lo que la política te permite y lo que no. Yo la mitad de mi día estudio, discuto y pienso en política, la otra mitad en economía. Me parece que eso es clarísimo, pero porque tiene cuestiones muy concretas.
Cuando había que entender a dónde quedaba el dólar en el 2018, en el 2019, mi punto sencillo era, mirá, si ponen un cepo y reestructuran la deuda, la devaluación para. ¿Lo van a poner? No, porque la principal promesa de campaña fue sacarlo. Entonces, hasta que no les queden $2 en el Banco Central, no van a decidir ponerlo. Dicho y hecho, me parece que si vos pensás que el gobierno de Alberto Fernández asumió diciendo te voy a llenar la heladera, y te agarra lo de Rusia y Ucrania, y el kilo de asado empieza a estar cerquita de los 1.000 pesos, pones un kilo de asado 700 pesos, dura 10 minutos, o sea que empieza a estar cerca de los 1.000 pesos, yo lo único que puedo prever como economista es mayor conflictividad política en torno a la discusión de retenciones, cupos y distribución del ingreso en general, que con otro gobierno no lo prevería, ¿no? Con lo cual es tan importante como la economía. Bien. Vamos a ir al juego antigrieta. Aparecen un par de personajes, economistas en este caso, vos tenés que decir algo positivo, porque esa es la idea, Claro. como bueno, rescatar algo. Ok. Rescatar algo. Vamos con el primero, van a aparecer por ahí. Carlos Melconian. Carlos Melconian. Carlos, mira, la otra vez estuve en una conferencia con él. Me parece uno de los tipos que mejor conoce, entiende y analiza el costado fiscal de la economía argentina. Muy técnica la respuesta. Sí, Está bien, ¿no? vale. Me van a pedir que lo Está critique, bien, me dijeron que el juego era al no, final, no, al revés. está bien, está bien. Vamos a ver quién... ¿Un bomb? ¿Qué? No escucho, Juancho. Dale, Juancho, sos Juancho protagonista. está en este como... programa. Juancho hizo protagonista, así Buen que habla. presidente del Nación, preguntan. Si fue No conozco la gestión de Carlos al frente del Nación, no tengo idea. Bien. descartado, Juancho, lo tuyo y no Javier. para ningún lado. Javier Milei. Te voy a ser sincero, tiene un costado nerd, en el buen sentido, Sí. de citar autores que escribieron hace 70 años, con el cual empatizo, digamos. A mí también me gusta leer a Mises, a Hayek, a Keynes. Obviamente estoy en las antípodas ideológicas y conceptuales, pero siempre alguien que pone el estudio en un lugar tan importante, a pesar de que termine diciendo lo que dice que no comparto, me resulta simpático. Estoy jugando, no me critiquen por jugar. Ya te veo venir. No, Sí, ya lo viste. ¿Económicamente te parece sólido como economista? Me parece que no. Que la manera que ha encontrado de crecer políticamente no es por la solidez de sus ideas. O sea, cuando hablamos de dolarizar, y en Argentina estamos diciendo que faltan dólares, o cuando hablamos de prender fuego el Banco Central, no creo que ni lo crea. No creo que si un día ocurre que termina presidente, arranca con una caja de fósforo para el Banco Central. Entonces me parece que es más una estrategia de posicionamiento político que una discusión en serio. Bien. Siguiente personaje. ¿Quién viene? Hernán Lacunza. Con Hernán tengo una relación personal de haber protagonizado los dos lo que fue la transición política y económica entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. En su momento Alberto Fernández me pidió a mí que yo coordinara con el equipo de Macri, que eran Hernán Lacunza y Guido Sandleris. A partir de que yo los conocía y tenía buen diálogo con los dos, esa transición que fue tan turbulenta por salida de depósitos, corrida, etc. La verdad que en esos momentos uno ve la calidad de las personas y a pesar de que en muchas decisiones que tuvo que tomar él como ministro yo difiero, me parece que siempre lo hizo absolutamente convencido y priorizando un objetivo que no era el objetivo personal. Entonces eso me genera un respeto desde lo político, desde lo personal muy grande. No te escondió las contraseñas, no te cambió la clave de los mails. No, es que no, aparte yo después no asumí, pero Hernán asumió en un momento donde primero ningún economista en su sano juicio asumía cuando asumió Hernán pensando que iba a tener 3 meses de éxito en el Ministerio de Economía. Claro. Asumió cuando la cosa se caía a pedazos. Y cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, me parece que priorizó el bien común. ¿Vos estabas por asumir? No, yo en ese momento, Alberto me dijo, ¿hablás con Hernán? Sí. ¿Hablás con Guido Sandleris? Sí, ayúdame. Y eso es lo que hice. Bien. Bueno, último Última. personaje. Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional. Me da la impresión de que el fondo ha tenido ciertas políticas que realmente son distintas, mirada una contra otra. Respecto del viejo fondo, del tradicional, digamos. El acuerdo con Argentina es uno de esos. A mí me parece que la posición incluso adentro del Frente de Todos respecto del acuerdo con el fondo
no tiene que ver con discutir el contenido. Me parece que el acuerdo con el fondo fue el disparador de una interna política que llevaba mucho tiempo. Si uno mira el acuerdo con el fondo de Argentina y lo compara con los, lamentablemente, 22 acuerdos con el fondo que firmó Argentina, es claramente, en mi visión, el mejor acuerdo que Argentina firmó. Y alguien que no estudió nada más los 22 de Argentina, sino que se jacta de haber estudiado todos los acuerdos con el fondo, que es el ex ministro de Economía de Grecia, Varoufakis, dijo que era el mejor acuerdo con el fondo de la historia. Sí, sí. Entonces, me parece que realmente quiere girar el barco hacia otro lado. Ahora, está girando un barco que tiene una burocracia y, sobre todo, unos accionistas, que son los países, que no cambiaron demasiado. Entonces, me parece que está en esa posición ambigua. La diferencia que le mete es chiquitita, pero le mete una diferencia. Última pregunta es sí o no. ¿Volverías a la gestión pública? Sí. Bien. Gracias. ¿Te querés morir que le dijiste la última? Pucha, ahora repreguntaría. No, voy a cumplir con mi palabra. Y me dijo sí o no, pues si no le hubiese explicado. ¿Querés explicar? No, cerramos el juego. Listo, está muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí, me quiero matar ahora. ¿Para qué dije sí o no? Bueno, ya fue. En fin. Voy a cumplir con mi palabra. Voy a mandar el corte en este momento. Se lo pregunto en la tanda. Volvemos y charlamos sobre la derechización de Horacio Rodríguez Larreta. Si es que eso efectivamente era posible, le escucharemos a Jimena Fuerte. Ya venimos. Ya venimos. Últimos minutos, Caruso. Sí, efectivamente. Bueno, nos vamos con algunos datitos de agenda. El presidente, entonces, el 25 de mayo, Antártida o Te Deum en la Catedral. Te Deum en la Catedral, aquí en la ciudad de Buenos Aires no se va para la Antártida el presidente, así que vamos a escuchar a ver qué dice el Te Deum, porque va a estar ahí el presidente. Primera vez, ¿no? Porque antes los otros fueron virtuales. Sí, bueno, justo fue la pandemia, no sé. Bueno, y muy importante, déjenme decirlo para mí, para algunos puede parecer una cosa liviana, para mí, que en los billetes vuelvan a estar nuestros héroes y heroínas de nuestra patria, es un montón. Es un montón y está directamente vinculado, lo explicó muy bien Mercedes Marco del Pont, está directamente vinculado con el rol del Banco Central, además. Eso es todo lo que quería decir. ¿Querés mostrarlo? Porque ya son las 22 en punto. Así que nos vamos. Chicos. No, me piden cable de boca atrás de cámara. No lo voy a hacer, chicos. No lo voy a hacer. Nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Pero mañana, 9 de la noche, martes, nos volvemos a encontrar. Que pasen bien. Adiós.